Me ha pedido alguien que le ayude con la activación del arco vestibular de Hawley, el manejo del arco de Hawley como tal. Recordemos que este arco fue desarrollado por Hawley. Hawley es un autor, un clínico inglés llamado C.A. Hawley. Hawley desarrolló este arco en 1919 con estas dos asas. Todo lo que tenga estas dos asas, que a veces veo yo que creemos que las asas son para contornear este diente. A veces veo yo que en los técnicos se cree que el asa es para contornear este margen gingival. Es bueno aclarar que el asa de Hawley es un asa que entra perpendicular al plano oclusal y tiene un asa que va en estos dos extremos paralelos y corre por la mitad de los dientes. Van estos dos extremos paralelos. Este es el arco de Hawley. Repetimos, desarrollado en 1919 por Hawley en Inglaterra. Ese arco puede entrar por distal de los caninos, siendo un arco que ya no deberíamos usar más. Entrar un arco vestibular por distal de los caninos a veces no es bueno, porque en general no coincide este paso, no coincide el paso de los dientes, de los caninos deciduos con el mismo paso del diente permanente, y por consiguiente no debería entrarse ni en los dientes de leche ni en estos dientes, sino que en general debería soldarse al gancho de Adams, al gancho de amarre tipo Adams, ¿cierto? Entonces sigue siendo el arco Hawley, que aquí está un poquito cerrado porque seguramente estábamos haciendo una demostración, pero lo voy a arreglar para mostrarle a usted que este arco debe ser más o menos así. Estos dos elementos van paralelos. Esto para los técnicos. Estos dos elementos van perfectamente paralelos. Estas dos líneas van paralelas. Estas dos líneas van paralelas y tienen dos ángulos de 90 grados aquí. Un ángulo de 90 grados, otro ángulo de 90 grados. Cuando entra por distal de los caninos, también va paralelo. Es un gancho que va paralelo y entra por distal de los caninos. Este paso por distal de caninos no debiéramos hacerlo. Sin embargo, a veces se usa este aparato como contenedor posortodóntico, siendo este paso muy dramático, que termina rotando los caninos porque deja el canino desguarnecido y porque entra por distal de los caninos y termina abriendo espacios. Entonces este arco se debería soldar. Y repito, es un arco con dos extremos paralelos. Este arco que parece de Hawley es desarrollado por Paul Raymond Beck en Pasadena. Paul Raymond Beck es un australiano de esos ortodoncistas de los años 30 que llega en 1930 a Pasadena. Era un hombre de esos hombres que hacían ortodoncia de maletín en mano, que andaban por toda Australia haciendo ortodoncia, y llegó a los Estados Unidos a integrar el equipo de Angle y desarrolló este arco que comúnmente llamamos Hawley. Es un arco, es el mito fundacional de los contenedores posortodónticos, el peor retenedor posortodóntico que existe. Se mueve demasiado, pero es el arco más barato de hacer por los técnicos y por consiguiente termina comprándose como el contenedor más barato que existe. Entonces, pero este arco, a pesar de que tiene el asa de Hawley, realmente es desarrollado por Beck en 1930 en Pasadena, en California, en el equipo de Angle. Entonces entendamos, este arco, aunque se le atribuye a Hawley, no es de Hawley, es de Paul Raymond Beck, y este es el contenedor de Beck, es el mito fundacional, es el retenedor más simple que hay, que a veces en ese movimiento se le han inventado muchas formas de contenerlo, de hacer que no se mueva, y uno de esos es esta pijama dentoalveolar, una pijama amplia que busca básicamente que el arco no se mueva. Pero en general todo lo que usted le vea a este arco son elementos para resolverle el problema
Son elementos para resolverle el problema, de la movilidad que tiene básicamente. Entonces, pero entonces me decía alguien que le enseñara cómo es que podía activarse el asa de Hawley, cómo es que se puede activar el arco Hawley. Y para eso yo he traído, para activar un asa de Hawley usted necesita dos pinzas. Una pinza 139, esta pinza que llamamos a veces dos picos, es una pinza 139, esta pinza. Y otra pinza que se llama pinza tres picos, pero hay dos pinzas tres picos y hay pinzas tres picos para alambre delgado, que es esta, y hay pinzas tres picos para alambre grueso. En general, para hacer lo que vamos a hacer es preferible hacerlo con la pinza para el alambre grueso. Entonces vamos a usar esta pinza tres picos y entonces vámonos adelante. Esta asa de Hawley debe activarse de la siguiente manera. Debemos entender que estas pinzas tienen, y todas las entidades del mundo tienen un eje imaginario que seguramente pasa por aquí, por el medio de esto, es este eje imaginario. Esto debe dársele una linealidad, este eje seguramente saldrá por acá por el centro. Esta pinza hay que tomarla como un eje, de hecho se toma, a veces veo que nosotros no sabemos del todo tomar a veces las pinzas, pero esta pinza se toma de esta manera, se agarra, se coge de esta manera. Entonces, con esta pinza se establece un eje en la mano y una línea de esa pinza para activar este arco. Establece una línea perpendicular entre este elemento, entre este eje imaginario, el plano del asa que vamos a trabajar. Y el plano del asa que vamos a trabajar, este vidriecillo, este portaobjetos, lo voy a usar para mostrarle esta referencia, es decir, usted se debe parar ópticamente, debe establecer esto como un plano, esto. Y entonces esta pinza, que tiene un eje imaginario, ese eje imaginario debe caer perpendicular a esta pinza. Debe caer perpendicular a esta pinza. Esto, debe tener esta linealidad, esto. Perpendicularidad es una línea que cae sobre otra formando dos ángulos de 90 grados o muchos ángulos de 90 grados. Esta línea cae perpendicular sobre esto. Esto se llama perpendicularidad 90 grados. Entonces, si entendemos esto, esta curva debe estar perpendicular al plano del asa. Le repito, el plano del asa es esta. Póngala enfrente de sus ojos, ponga este eje, este plano, póngalo enfrente. Este es el plano del asa, este es el plano del arco. No se confunda con el plano del arco, este es el plano del arco. Este es el plano del arco, este es el plano del asa. No tienen que estar perpendiculares, a veces este plano del asa está así, dependiendo de la estructura esquelética, pueden estar. Pero pongamos este plano del asa y entendamos este eje imaginario de la pinza y entendamos que esta pinza entrará por acá perpendicular y usted deberá contornearla de esta manera. A ver cómo la pongo yo en la pinza, para que usted lo entienda. O sea, lo que vamos a hacer es contornear esto, a darle varios doblecitos sin perder la perpendicularidad. Es decir, a pesar de que yo no le voy a conservar la perpendicularidad a usted mientras le muestro esto, porque seguramente voy a venir a hacerlo aquí, usted se pone cómodo y hace esto. Hace 3 o 4 doblecitos que todavía no he hecho. Por ahora siguen estando los alambres paralelos. Este no lo arreglé, pero lo voy a arreglar antes de comenzar esto. Este estaba malito, entonces lo arreglé un poquito para explicarle que esto básicamente son dos asas, es un asa con dos líneas paralelas. Listo. Entonces, en esa medida,
En esa perpendicularidad entra esta pinza 3 picos, entra un pico por dentro, y venimos y contorneamos con más o menos 3 golpecitos. Atentos con esto entonces aquí. Aprieto aquí, separa un poquito para el foco, para que no se me pierda el foco. Aprieto aquí, contorneo, observe lo que está pasando y observe cómo estoy dañando el paralelismo, observe por favor, observe cómo he dañado el paralelismo y observe por favor hacia dónde se ha venido el arco. El arco no se ha venido del todo porque la otra asa no la he activado, ¿cierto? Pero escúcheme bien, la voy a activar la otra también y voy a repetirle esto. Se establece este paralelismo, esta perpendicularidad, entre el eje imaginario de la pinza y la estructura que vamos a trabajar. Se establece esta perpendicularidad, repito, se establece esta perpendicularidad y venimos, y después de establecer la perpendicularidad, venimos y hacemos la activación en 2 o 3 golpecitos. 2 o 3 golpecitos. Y aclaro esto porque yo veo comúnmente que hay quienes muy hábilmente cogen esta cita, miren que está paralela, y la cierran descaradamente, ya sea con los 2 dedos la cierran y dicen, mire, ya la activé. Cuando usted hace este error, esto cede en la parte más prominente de la curva, y ahora le voy a contar todo lo que pasa. O también lo hacen con una pinza 3 picos, con una pinza cualquiera vienen y dicen, mire porque está paralelo ahora, este es el otro lado. Entonces vienen y dicen, mire, es que esto se activa así. No, eso es mentiras, esto no se activa así. Cuando usted activa de esta manera, aunque los retenedores no deben activarse, yo no estoy hablando de retenedores, estoy hablando de la activación del arco Holley, no para retenedores. Si alguien tiene que activar su retenedor, fue que la ortodoncia le quedó mala, ¿cierto? Entendamos esto, ¿no? Los retenedores como tal son para retener, son contenedores. Contenedor es una palabra científica para referir lo que es un retenedor. Retener es una palabra popular para vendérselo al paciente, pero realmente lo que busca el aparato es contener los dientes en una posición conseguida y por ende nunca se debe activar. Entonces, cuando usted hace esto, cede en la parte más prominente de la curva y después vuelve y se abre y usted termina reventándolo porque lo que funcionó aquí fue ese medio milímetro de molecular que hubo acá y ahí termina reventándose. Entonces, volvamos adelante. Entonces se contornea de esta manera y el arco mira hacia donde se vino. Mira esto, este fue el que acabamos de activar como debe de ser. Es decir, para activar esto no se necesita solamente esta pinza 3 picos, sino que se necesita una compensación. Lástima que no miramos. Mira, Gustavo, perdí, no sé por qué no lo hice, pero si este arco, antes de cerrar esas asas, estaba aquí, hubiéramos medido aquí, de pronto 1 centímetro, y hubiéramos visto cómo la respuesta de esa activación es severa. Es decir, cuando usted cierra estas asas, la activación es severa. Estamos hablando de activar un arco vestibular en un proceso ortodóncico, no en la contención. Repito, no es contención. Entonces, este error que acabamos de cometer al cerrar esto y dañar la linealidad que tenía el arco vestibular, miren que la dañamos, el plano del arco, ¿cierto? Miren que lo dañamos. Entonces, esto hay que resolverlo de alguna forma. Usted mete esta pinza, la parte rectangular de la pinza la mete acá y acentúa un poquito este doblez. Y acentúa un poquito este doblez. Y acentúa un poquito este doblez. Observe que estos 2 ángulos que eran de 90 grados ya tienen menos grados. Observe esto, por favor. Y eso mismo voy a hacer al otro lado. Observe que estos ángulos que tienen 90 grados, yo bueno, aquí no lo dije, pero hay que decirlo. Esta curva, este ángulo de 90 grados que estoy mostrándole allá, este ángulo, esta línea, esta perpendicularidad también se pone perpendicular al eje imaginario de la pinza 139, es decir, la pinza 139, no lo mostré ahora, también tiene un eje imaginario. Y ese eje imaginario, entonces venimos y hacemos este doblez, agudizamos este doblez, esto y esto. Cuando usted hace esto, vuelve el arco a recuperar su linealidad. Esta es la línea del arco, Este es el plano del arco, este es el plano del arco. Este es el plano del asa, son 2 cosas distintas. Entonces este arco volvió a quedar donde estaba y lastimosamente no medí, pero si ustedes devuelven el video van a ver que aquí había una separación dramática
que hoy podrían medir, después de cerrar las asas, una activación dramática, lo que quiere decir que este arco está más atrás. Pero atentos con esto, que yo veo, atentos con esta otra queja, porque yo a veces creo que aquí hay esto se llama biofísica aplicada, la común biomecánica. Entonces, entendamos esto. Si yo active este arco es porque voy a hacer algún efecto ortodóntico. Y si voy a hacer algún efecto ortodóntico, permítame, yo me busco un modelito por acá en cualquier lugar. Y si voy a hacer un efecto ortodóntico, y este acrílico está puesto acá, lo ideal es que si yo pretendo lingualizar dientes anteriores, pues debo tener dos cosas fundamentales. Si yo no tengo diastemas, atento con esto, que esto a veces es triste decirlo, pero hay que decirlo. Si yo no tengo espacios aquí, yo no puedo pensar en lingualizar estos dientes. Yo no puedo pensar en eso. Esto es como cuando hacíamos la ronda en la escuela y abríamos la ronda a base de separar los brazos y de casi agarrarnos desde los dedos con los dos compañeritos de al lado. Y después cerrábamos la ronda y quedábamos a merced de contacto hombro contra hombro, y ahí no cerraba más, excepto que nosotros nos rotáramos. Esto no cierra más si se pretendiera hacer esto. Pero si hubiese diastemas y usted pretende cerrar esto, lingualizar estos dientes, también quiero que sepa, este acrílico, habría que cortarlo, habría que cortarle siquiera, si el acrílico está puesto acá, habría que cortarle siquiera hasta acá. Es una caída dentro, atento con esto, cortarle más o menos hasta acá, es decir, cortarle, lástima que este aparato es rojo y no me deja ver la raya, pero hagámoslo aquí. Casi que hay que cortarle esto en línea, en curva o en línea, esto hay que cortárselo de esta manera. Sea este el momento de decirle a los técnicos del mundo, los aparatos no se festonean aquí, no se les mete un pimpollo, los técnicos del mundo creen que el aparato se les hace un contorno acá. No, ese contorno no es necesario. Esto debe estar plano, debe estar como está esto aquí. Debe estar plano y casi que podría recortarse con una lima, casi que podría recortarse el acrílico con una lima. El acrílico aquí es plano, casi que podría recortarse con una lima la placa, ¿cierto? Para hablar de plano. No es que a esto se le haga unos contornos, los contornos es que se ven a veces, se ven en posteriores, porque en posteriores sí aparecen solos, e incluso en superiores puede que a veces aparezcan, pero aquí no hay ningún contorno. Si usted está usando este acrílico para un contenedor, para retener algo, el acrílico tiene que llegar plano, de este punto, a donde termina esta papila. De esta papila a esta papila, así llega el acrílico. De esta papila a esta papila, de esta papila a esta papila, así. Llega plano, a esto no hay que hacerle esto. Y cuando usted pretende lingualizar, no porque usted le haga esto, va a lingualizar, no. Se corta de esta manera, atento con esto. Si usted va a lingualizar, no estoy hablando de contenedores posortodónticos, estoy hablando del arco vestibular para lingualizar dientes anteriores. Si usted va a lingualizar es porque tiene dos condiciones para hacerlo. Primero, porque no tiene acrílico, y lo digo porque a veces yo veo, esto es dramático decirlo, pues es muy triste, pero ocurre mucho, yo sé que a todos ustedes lo saben. Alguien viene y activa este arco y pone esta placa con este mismo acrílico. Cuando usted hace esto, eso se hace mucho con este retenedor, este es el contenedor de Beck. Cuando usted hace esto, activa este arco lo activan, a veces es porque para evitar el grave problema de este paciente que es el vaivén vertical. Cuando usted hace esto y no corta el acrílico, usted le está haciendo una presión. Atento con esto, que no sé si voy a ser capaz de explicarlo. Este es el diente. Cuando usted hace esto y hace esta presión en este diente, sobre el diente, y no corta el acrílico, observe lo que le pasa a la raíz es la azul. Cuando usted aprieta acá, la raíz hace así. Es decir, abramos esto para poderlo explicar. Este fue el que dañé hace un minuto. Ojalá no nos reviente. Cuando usted le hace esta presión a este diente, cuando usted le hace la presión a esta corona con este arco vestibular, tan pronto le hace la presión a la corona, la raíz se vendrá hacia este lado. Si usted
tiene acrílico, usted lo que está haciendo es un fulcro o vórtice de giro aquí en este punto. Entonces, cuando usted activa el arco, lo que hace la raíz, que es la azul, es hacer esto. Y esto es el día a día de este aparato, del contenedor más malo del mundo, que es este, que todos creemos que para quitarle este problema, lo que hay que hacer es activarlo y no cortar el acrílico. Eso es un error garrafal que tenemos que corregir. Ahora, lo mejor es que no usemos este contenedor. Si usted va a usar un contenedor barato, gastes el dinero y consiga 2 ganchos de amarre tipo broches Adams y suéldeles un arco vestibular. Este peso a peso es el mejor contenedor del mundo. De todas maneras, recuerde que el mejor contenedor que existe, el contenedor ABC, que es el único que permite la masticación de los alimentos, llevándolo puesto, que no tiene esas asas, que tiene este aparato es superior, que no tiene un acrílico largo, tiene un acrílico short, esto es un acrílico short, que no tiene asas sino bayonetas de contención, que está muy alto, muy gingival y que permite masticar alimentos con él. Aquí sí estoy hablando de contención posortodóntica. En el resto de los casos no estoy hablando de cómo activar. Este video se llama cómo activar el arco de Hawley, porque fue la pregunta que me correspondía responder, es esto. Entonces, esto es el manejo terapéutico del arco Hawley. El manejo del arco Hawley, que básicamente es esto, es cómo cierro el arco. Y entonces, para concluir, observe que estos 2 ángulos ya tienen menos de 90 grados, al comienzo tenían 90, ya aquí no hay paralelismo, ya están cerrados. Así se maneja el arco vestibular de Hawley, y si se va a activar es porque se va a lingualizar, y para lingualizar necesita no tener esta porción acrílica, tener más de 1 centímetro aquí entre el margen gingival, tener más de 1 centímetro entre el margen gingival y esto, cortado derecho, no festoneado. El festoneo lo único que hace es sacarle punta a la placa para que el paciente las toque con la lengua y cree un sofisma de distracción. Entonces se corta derecho, se corta derecho. Y deben existir diastemas o elementos importantes si es que usted pretende lingualizar dientes anteriores. Este es el arco vestibular de Hawley soldado a Adams, que es el que debe usarse. Esto es un arco vestibular de Hawley de una placa inferior, entrando por distal de caninos. Y como tal, es otra opción. Pero atentos con esto. Esto es muy trivial. La doctora me está pidiendo hace algunos días que le ayude con esto y que haga este video. Por eso lo estoy haciendo, pero esto es simple y hay que entender para qué es que activo el arco vestibular. Insisto, al arco de Hawley en los contenedores no tiene por qué activarse el arco vestibular. Los contenedores, como contenedores o retenedores que son, su misión es retener o contener. Por consiguiente, no pueden activarse. Si se activa erróneamente este retenedor para poderle resolver el grave problema que tiene. Pero el mejor problema es no usarlo. Este es el contenedor, hagámosle el requiem, ya dejémoslo en donde le corresponde, es el peor retenedor existente, es el mito fundacional, se llama el contenedor de Beck, de un australiano, y como tal deberíamos ya entender esto. Si a usted le preocupa esto y cree que lo va a resolver cerrando las asas, le quiero contar, yo conozco en los últimos 40 años ese sistema de tengo que activarle su retenedor, voy a ir para que me activen el retenedor. Lo único que usted hace es hacerle fuerza a estos dientes, atajarlos con este acrílico y hacerle a las raíces así. Y en este tejemaneje se le va la vida y el acortamiento de las raíces de los dientes. Esto es mejor no usarlo. Me pasé a hablar de contenedores sin que este video busque hablar de eso. Este es el vaivén del manejo de este arco. Los contenedores no se activan. Básicamente hablamos de la activación del arco Hawley. De eso es que estamos hablando, de cómo se activa el arco Hawley, que es un arco nacido en 1919 para hacer movimientos ortodónticos, no para hacer retenedores. Nació para hacer movimientos ortodónticos y como tal hay que hacerlos en muchos pacientes niños. No es un contenedor. Sin embargo,
A veces creemos que es un arco de contención e incluso como contención lo activamos, pero no debe ser. Por vuestra atención, muchas gracias.